No nos centramos en todo lo que pueda ser su juicio o en todo lo que pudiera haber. Vamos a pensar únicamente cuando nos dice aquí que la noche que fue entregado, dice, por vosotros, el cuerpo fue partido. Nos centramos únicamente en el momento de la entrega, cuando Judas, con su beso traidor, lo entrega en las manos de los soldados, de los militares de aquel momento, y cómo empieza lo que nosotros llamamos el Calvario de nuestro Señor. Nos dice la Escritura que él podría haberse liberado con un solo gesto, solamente con un gesto. Fijaros bien, si leéis en el Evangelio de Juan y también en los demás evangelios, en Lucas 4 también nos lo dice, que llegó un momento por las palabras de Jesús que lo querían matar. En su vida pública, en esos 3 años, había momentos en que quisieron matarlo. Pero nos dice el Evangelio de Juan, bueno, no había llegado su hora, así que se escondió o pasó por en medio de ellos y no pudieron hacerle nada. En ese momento, toda la fuerza social y militar podía haberlo cogido y podían haberle quitado la vida en un instante. Pero el Señor Jesús y el Evangelio nos dicen, no había llegado la hora. Es decir, él podía haberlo hecho, en un instante podía haber dicho, que pase esto, que no ocurra. Podía haberse liberado, pero no se liberó. Podía haber dicho, quizá, como nos señala, si yo quisiera, 12 legiones de ángeles vendrían y me defenderían. ¿Qué es el Imperio Romano con todos sus ejércitos y sus centurias para impedir lo que yo quiero que se haga? Las 12 legiones de ángeles, podrían millares de ángeles venir a mi defensa, pero no lo voy a hacer. Y no lo hace. Él se está entregando. Es verdad que nos dice Mateo la noche que fue entregada, pero si vosotros leéis en el libro en la carta a los Gálatas, dice que el Señor se entregó a sí mismo. Él mismo se ofreció, vino a ofrecerse de manera voluntaria y por tanto podría haberse defendido, podría haberlo evitado, pero no lo quiso evitar. La cruz era necesaria. No se defendió. Nos dice el Antiguo Testamento y nos dice también los Evangelios que durante el juicio él no abrió su boca. Podría haber argumentado. Cuando leéis los evangelios nos dice que vinieron los escribas a argumentar con él para encontrar alguna palabra donde tropezara y acusarle. Pero al final, en las varias ocasiones que se nos narra este hecho, los escribas y los fariseos tuvieron que llegar a la conclusión de que nunca antes hombre alguno ha hablado como este hombre. Desde que era niño dejó en silencio a los sabios del templo. Y cuando venían a atacarle con sus palabras, quitaba todo tipo de argumentos. Él tiene poder para argumentar y callar a todo necio que le quiera escuchar. Y no es nada de sabios el sumo sacerdote o Pilatos o el rey que pudieran presentarse. Aún así, él pudiendo abrir su boca para evitar aquel sacrificio, nos dice que no abrió su boca y no trajo defensa alguna. Antes, lo único que está diciendo, vosotros sabéis lo que he dicho. Ahí está. Ellos mismos los pueden recordar. No he hablado en escondidas en ningún momento. ¿No recordáis el poderoso enemigo de nuestro Señor Jesucristo en la tentación, Satanás? Que viene con toda su argumentación de Escrituras y manifestando su poder, que en parte es real, y cómo nuestro Señor Jesucristo le enfrentó esas 3 veces que se nos narra en la tentación de manera magistral. Así de tal forma que el mismo Satanás se tiene que apartar porque no puede resistir la argumentación y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo pudo hacer con Satanás, ¿no lo podría haber hecho con el Imperio Romano y con toda la sabiduría de los judíos? Y aún así nuestro Señor decidió en aquel momento de sacrificio callar, cerrar sus labios y su boca. No se defendió en manera alguna, aun cuando le acusaban. ¿No es esto extraordinario para nosotros? Lo que nos está diciendo en este que por vosotros es partido, es esta justicia o esta salvación imputada en nuestras vidas. Es decir, todo esto que estaba haciendo, sin señalar todo lo que es su vida, de venir a este mundo, etcétera, solamente centrándonos en la cruz, solamente en la cruz, ya podemos decir, ¿cómo es esto posible? ¿Y cuál era el significado? Y la respuesta siempre es, a la luz de la Escritura, por vosotros.
O sea, si hay una agonía terrible, no simplemente la sangre vertida que nos muestran en alguna película, sino ese sufrimiento real, emocional, espiritual, físico, mental, que podía estar experimentando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que podía haberse librado en cualquier momento y de cualquier forma que Él hubiera decidido, pero que asumió como si fuera suya por nosotros. Como dice Mateo, y lo hizo por muchos, no por todos, sino por muchos. Es verdad que en algún momento, de alguna forma, podemos decir que Cristo murió por todos porque la Escritura nos dice que Cristo murió por todos para no hacer diferencia. Murió por hombres y murió por mujeres, por judíos, por gentiles, por esclavos, por libres, por los que fueron en el pasado, por los que estaban en el presente de Jesús, por los que estarían en el futuro y por nosotros. No hay diferencia. Jesús murió por todo, para hacer accesible el mensaje del Evangelio para todos. Pero cuando llegamos al momento cumbre de la cruz, nosotros no podemos llegar a decir la muerte de Cristo fue suficiente para que cualquiera pueda acercarse. No, la muerte de Cristo fue real y fue sustitutoria. Fue por vosotros. No hace ninguna distinción, pero sí hay una idea clara, que fue por los suyos. O como nos dice en la carta a los Efesios, por la Iglesia, fue por su pueblo que Él se entregó. Voy a intentar mostrártelo con una imagen, que yo sé que es torpe y está limitada, pero déjame que traiga una imagen. Eres culpable ante el juez. Tus pecados son serios, son terribles. No podemos ponerlos en este país, pero sí hay en algunos países donde se habla de la pena capital, que es decir, la muerte. Así que llega el momento donde se te ha señalado, mira, tus ofensas son muy graves porque no han sido ofensas menores a circunstancias o personas de aquí, sino que han ido a lo más alto, a la representación de la majestad, de la gloria del Señor más alto de ese lugar. Así que tú eres culpable. Se pone un cartel en tu pecho donde se dicen todas tus faltas. La mentira, el orgullo, la envidia, etcétera, 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 etcétera. La enorme lista de tus pecados, los que son conocidos y los que son desconocidos. Aquellos de los que tú eres consciente y aquellos de los que aún en este momento no eres consciente. Y vas con tu peso, sabiendo que tú eres culpable y que allí está el paradón. Allí tienes que pagar, porque nos dice la Escritura que tus pecados tienen que ser pagados con la muerte, con la eternidad, con la condenación eterna. Así que tú vas allí, sabes lo que eres, sabes lo que tienes, sabes el pecho. No hay manera de poder escapar, porque tus pecados han sido señalados y la sentencia es firme. Pero en medio del camino, de una forma extraordinaria, a lo largo de tu vida, se cruza un Dios hecho hombre. Y te dice, y te arranca por completo esa condenación que hay sobre ti, con todos tus pecados y con la sentencia, y la pone sobre sí. Y tú que quedas desnudo y quedas despojado de toda gloria o de toda honra, eres vestido con las propias justicias de aquel Dios que se ha hecho hombre. Y ahora te puedes ver que ya no vas camino de la condenación, que ya no vas camino del paradón, sino que ahora te presentas delante del gran juez, que es nuestro Dios todopoderoso, y en ti no se encuentra ofensa alguna. ¿Por qué? Porque aquel que ha tomado tu lugar y que ha colgado sobre sí toda tu maldad, toda tu inmundicia y todo tu pecado, va camino al paradón, a la muerte, a la cruz. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento, lo que podéis leer en los sacrificios, en los salmos, en las palabras de los profetas. Eso es lo que se estaba diciendo y tenemos que ir repitiendo una y otra vez. Mirar a aquel que tomó vuestro lugar, que no lo merecíais, pero Él ha muerto en vuestro lugar por vuestros pecados. No hay cosa más extraordinaria que nosotros podamos imaginar y que podamos pensar. Dejadme que vea un séptimo punto. Fijaros como lo dice también en nuestro texto en 1 Corintios 11. Esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí.
Pablo lo que está haciendo es hacernos volver al momento. O sea, la iglesia de Corinto se reúne, así lo había enseñado, que se reúna como nosotros queremos repetir, que nos reunimos para recordar aquel momento. Repetirlo. Repetir aquella escena tierna, como nos dice cuánto he deseado Lucas con respecto al Señor Jesús. La cena no es un sacrificio en sí, como Roma nos dice, simplemente es el recordatorio de aquel hecho. Esto es terrible. Es terrible por lo que nos está haciendo y diciendo la Iglesia de Roma hoy en día. Ellos dicen, y si queréis las citas después yo las puedo dar de su catecismo católico, nos dice que la última cena que tenemos narrada en los Evangelios y también en Corinto, ya en sí es un sacrificio. Y por tanto, como es un sacrificio, hay que repetirlo también de manera constante. Como hemos dicho, el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre por el poder del sacerdote. Y por tanto, eso es un lugar o son unos elementos sagrados. El poder del sacerdote hace que el trozo de pan se convierta en carne real de Cristo y la copa de vino se convierta en la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Y así se repite y se perpetúa de manera constante el sacrificio de nuestro Señor Jesús por el poder del sacerdote. Ahora bien, ya hemos leído en el libro de Hebreos, cuando hemos leído en el capítulo 9, que lo que nos está diciendo es una vez para siempre, ya no es necesario de repetirlo. Lo de los animales y sacrificios del pasado sí, pero ahora este sacrificio es más que suficiente para abarcar todo lo que nosotros pudiéramos imaginar. Si Hebreos está diciendo que no es necesario repetir el sacrificio de Cristo, que es más que suficiente para todo aquel que se acerca con confianza o con fe, ¿quién es Roma para decir otra cosa diferente? El sacerdote ya no es necesario porque ya no hay sacrificio. El sacrificio ya no es necesario, ya no hay necesidad de más sacerdotes. No es necesario perpetuar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de la misa, que ellos dicen, es el sacrificio de la cruz. Lo podéis ver en el Catecismo de Roma. El sacrificio de la misa, que podemos estar ahora viendo en muchas de las iglesias católicas de esta ciudad y que se han repetido hasta la saciedad a lo largo de los siglos, que seguirán repitiendo, ellos están diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz. Pero ¿cómo podemos llegar a decir esto si Cristo ha dicho, mi muerte es más que suficiente para que todo aquel que en él crea se pueda acercar y encontrar la salvación de su alma? No es necesario repetir ningún otro sacrificio. Por eso, cuando nosotros vamos a nuestro texto, entendemos que hacer memoria de Él no es repetir el sacrificio. Es simplemente recordar lo que Cristo ha hecho. Lo que ya tenemos. Mirar bien, el pan y el vino, y lo repetiremos en muchas ocasiones cuando vayamos a tener esta mesa del Señor, el pan y el vino no va a producir nada en ti, no te va a añadir nada, no es para que tengas el sacrificio de Cristo. El pan y el vino es para aquellos que ya tienen el sacrificio de Cristo a su lado. Que lo que tenemos que mirar cuando tomamos el pan es que Cristo ya murió por nuestros pecados. El pan y el vino no producen nada en ti que ya no tengas en la cruz de nuestro Señor. Por tanto, como nos dice el libro de Hebreos, no es necesario de repetirlo en ninguna manera. Hebreos 9, 24, Hebreos 10, 14, etcétera, etcétera. Y no es necesario repetirlo porque lo que nos está diciendo claramente es que para que haya salvación de tu alma, tiene que haber sangre vertida, como luego veremos el próximo domingo. Nosotros ya recordamos aquel hecho. Por recordarlo no añadimos nada, simplemente la maravilla de saber el glorioso hecho de que cuando Cristo estaba en aquella cruz del Calvario en Jerusalén, estaba pensando en mí y estaba pensando en ti. Y que de una manera concreta y real, Él había arrancado de tu pecho la culpa de tus pecados que te condenaban al infierno por toda la eternidad y lo ha tomado para sí para que Él pudiera sufrir tu infierno y tú puedas tener su gloria. Lo que nosotros debemos de hacer ante este pan y el vino que tenemos delante de nosotros es ser fieles a lo recibido, a lo que representa.
Hay muchos detalles que quizá más adelante podamos ver, que han creado divisiones o pequeñas divisiones, ¿no? ¿Qué tipo de pan, qué tipo de vino, por qué ahora la copa o los vasitos? En cada reunión, en algunas reuniones, quién lo puede ofrecer, solamente el pastor, etcétera. Tiene que haber compañía de ágape, en fin, hay otra serie de cosas, una lista enorme que podremos quitar, poner. Nosotros hacemos de una manera casi ritualística, de hacer una oración por el pan, otra oración por el vino, nos esperamos con los elementos, invitamos a la gente que es creyente a participar, a los demás simplemente a oír y ser testigos, pero lo que realmente nos está diciendo, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar ser fieles, no añadir ni quitar nada de lo esencial, buscar la fidelidad a la palabra de Dios. En otras palabras, ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, y ahí nos dice nuestro Señor Jesucristo que tomar el pan y tomar el vino es creer, es aceptar y poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo en esta hora, y para terminar, ante estas tremendas palabras, he aquí, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Lo que yo puedo hacer, lo que tengo que hacer, lo que me siento obligado a hacer, no es que vengas con ansiedad o deseo a tomar un pan y el vino. Por el amor de Dios, por la grandeza del Evangelio, lo que yo te pido es que pongas tu confianza en aquel que murió en la cruz por los pecados de muchos. Que no hay otra salida, que no hay otra esperanza. Tu vida será transformada día tras día, simplemente por el hecho de haber puesto en un instante y en un momento tu fe en el Señor Jesús y en su obra. Después, celébralo, recuérdalo, regocíjate, que ahora no hay condenación, no hay dedo acusador, no hay camino al infierno, sino que todo lo que te espera a ti es la gloria ganada merecidamente por nuestro Señor Jesucristo. Te invito a venir a Cristo. Ya verás el momento de venir a recordarlo con el pan y con el vino. Amén.